Diputado Zafirio tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, escuchaba el discurso del diputado Farías que con emoción trataba de recoger en toda su magnitud lo que hemos conocido es la realidad de niños, niñas y adolescentes del Sename. Comparto ese dolor. Difícilmente una pluma, el cine o un libro, un poema, podrían con exactitud describir en toda su dimensión lo que en mi caso personal durante 6 años he escuchado respecto de lo que ocurre en el Sename. Por eso pido disculpas, porque en el escaso tiempo con el que cuento no es posible dimensionar ni lograr que mis distinguidos colegas dimensionen la magnitud de la tragedia que el país ha vivido durante décadas. Diría yo, desde los orígenes de la República. Sin embargo, hemos llegado a la etapa final de un proceso de investigación respecto del funcionamiento de esta institución y respecto de las responsabilidades del Estado con su niñez y con su adolescencia vulnerada. Durante estos meses, presidente, recibimos abundante información, testimonios y declaraciones de autoridades, expertos, organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de maltrato y abandono en centros de la red Sename. No es lo mismo, estimado presidente, escuchar el relato de las víctimas que leerlo en un informe o verlo en un programa de televisión. La realidad que mostró la investigación es brutal, es desgarradora y me indigna y me hace también sentir vergüenza. El Estado, en el contexto de una sociedad que se presume democrática, ha cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace pocos días atrás. Lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana nos comparó con Panamá, los 2 únicos países latinoamericanos más retrasados en materia de protección de la infancia. Muchos de esos niños murieron en el periodo 2005-2016 mientras se encontraban bajo la tutela del Estado. Otros han sufrido y siguen sufriendo torturas, maltratos físicos, psicológicos y abandono. A lo anterior se suman aberrantes casos de delitos sexuales y redes de explotación sexual cuyas víctimas han sido niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Estado. Además de las violaciones de derechos humanos, nuestra investigación detectó serias falencias en el sistema de organismos colaboradores que atienden sin control el 96,18% de los niños que se encuentran bajo la tutela del Sename. A los problemas de falta de control de los fondos de subvenciones, de los recursos asignados a los 1.600 programas anuales de intervención y a los déficits en gestión y fiscalización, se suma uno de los aspectos más críticos del sistema de los organismos privados colaboradores, que es el incentivo perverso de pagar subvención por día niño atendido, lo que lleva a estas instituciones a imponer la internación y prolongarla muchas veces más allá de lo estrictamente necesario, porque de ello depende el mayor o menor ingreso por la vía de la subvención. La privatización de estas responsabilidades del Estado y la forma de calcular la subvención alienta el lucro en estas instituciones, incentivando, como he dicho, la internación por sobre el egreso. Este sistema perverso es un verdadero negocio, en el que los niños son tratados como mercancías o stock, como dijo una ex ministra de Justicia ante esta misma comisión, justificando así la lógica del mercado a las políticas públicas acerca de la niñez y la adolescencia en Chile. Señor presidente, este informe
es fruto de negociaciones políticas entre la nueva mayoría y la derecha. Los niños han sido dejados en medio de dos grandes y poderosos intereses. Por una parte, los intereses políticos en la acepción más pequeña y egoísta de la palabra, y los intereses financieros de las instituciones que durante décadas mintieron al país ocultando todo tipo de aberraciones. Disputan 230.000 millones anuales que corresponde a la subvención que el Estado otorga a esa repartición. Yo no voy a ser cómplice de esta farsa, aunque esté solo, no me preocupa, pero no voy a ser cómplice de una farsa de esta magnitud. Esta propuesta es insuficiente, no da cuenta de la realidad de los padecimientos sufridos por niños, niñas y adolescentes de la red Sename. Este texto soslaya responsabilidades políticas y no enfrenta un cambio de fondo o estructural que permita terminar con el lucro de los organismos colaboradores, y no es más que un maquillaje que no deja enfrentar de verdad la magnitud de la tragedia que investigamos. Presidente, contrariamente, en 3 puntos del informe se dice, y lo dijo una diputada de la UDI en su intervención por su intermedio, presidente, estamos peor que el 2014, y a renglón seguido, en 3 puntos, piden más recursos precisamente para las mismas instituciones que hacen que, según lo señalado, recibieron las subvenciones y lo han hecho peor que el 2014. Y se pide más recursos y se pide aprobar este informe a pesar de aquello y a pesar de las faltas y eventuales delitos y cuasi delitos cometidos por estas instituciones. El profundo daño que el Estado ha cometido en contra de nuestra infancia solo puede comenzar a resarcirse con verdad, justicia y reparación. Consideramos relevante que para cerrar esta etapa dolorosa y abrir un nuevo ciclo de respeto y dignidad hacia nuestros niños, se conforme una instancia amplia, transversal y diversa, que esclarezca los casos graves y las violaciones de derechos humanos. Junto con la verdad y la justicia, propuse como un eje fundamental la reparación. Se les olvidó la palabra reparación. Desde mi punto de vista es inaceptable el doble estándar en materia de derechos humanos. Si ayer el Estado reparó, en la medida de lo posible, a las víctimas de la dictadura, que alguien me explique por qué se niega la misma reparación a niños, niñas y adolescentes y sus familiares cuando se declara en este mismo informe que sus derechos fundamentales han sido brutalmente afectados por la desidia de agentes del Estado. Ese doble estándar no corresponde a una Cámara política que busca restablecer derechos de los más débiles. La reparación es esencial para terminar con esta tragedia. El fracaso del Sename y la necesidad de abordar en serio esta situación se refleja claramente en 2 cifras. Hay una cifra que mencionó el presidente de la comisión: 1.313 niños, niñas y adolescentes muertos entre 2005 y 2016. Muchas de esas familias se enteraron recién el año pasado que esos niños, niñas y adolescentes habían muerto y en qué circunstancias habían ocurrido esas muertes. Esa es una cifra que no podemos olvidar. Y hay una segunda cifra: el 50%, y aquí un llamado a aquellos que hablan y que hacen gárgaras con la seguridad ciudadana. El 50% de la población penal en Chile, el 50%, la mitad de la población penal en Chile, alguna vez pasó por algún recinto del Sename. No podemos decir con propiedad que es una institución entonces que merece que se le sigan asignando recursos y que ha cumplido cabalmente con su función. Yo rechazo este informe y lo votaré en contra. No porque considere que hay que excluir a la exministro Blanco de sus responsabilidades, sino porque considero que es un informe falso. No da cuenta de lo que se investigó y lo que escuchamos en la comisión. Es insuficiente y es condescendiente con los responsables. Para eso
no estoy disponible. Pido, sin embargo, un gesto de confianza a mis distinguidos colegas para que no volvamos a cometer un nuevo error. Si se hubiera acogido la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, señor Héctor Carreño, en su momento, los tribunales de justicia en Chile estarían actuando en defensa del interés superior del niño. Fue rechazada por esta sala. Si se hubiera acogido la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, señora Javiera Blanco, las urgencias de los proyectos de ley presentados por este gobierno referidos a la niñez probablemente habrían sido distintas. Por ello, no voy a ser parte de este acuerdo y votaré en contra del informe. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Zafirio. A continuación, tiene la palabra en el tiempo de la Unión Demócrata.